Si le hablas de Pedro Antonio de Alarcón a cualquier persona que viva o haya estado en Granada, pensará directamente en aglomeraciones, calle estrecha, bares, pubs, Poco Loco, Kebab del Sirio, Playmobil, Chupitería 69 y una mezcla de nostalgia e infinitos recuerdos. Pero no voy a hablar de la calle, sino del propio Pedro Antonio de Alarcón, grandísimo novelista granadino y testigo estrella de la Guerra de África. Este publicista originario de Guadix vivía cómodamente en Madrid y de un día para otro, a sus 25 años, decidió acompañar al cuerpo expedicionario como reportero que iba a la guerra contra Marruecos, guerra que aconteció entre noviembre de 1859 y marzo de 1860. Si tú eres una persona que cree que tiene sus ideas claras y que nunca las va a cambiar, debes conocer a Pedro Antonio. No la calle con bares y pubs, sino al personaje. Lo que quiero destacar en este pequeño vídeo sobre Pedro Antonio es el cambio que han experimentado sus pensamientos e ideas a lo largo del tiempo y en base a su experiencia en la Guerra de África. Para poneros en contexto, estamos en 1859 Tetuán, norte de Marruecos, ciudad fronteriza con Ceuta. Aquí se desencadena la Guerra de África. Pedro Antonio, habiendo crecido en Granada, y cualquiera que haya visitado esta ciudad sabrá perfectamente que sigue preservando la arquitectura de la era musulmana, Pedro Antonio sentía un gran amor por los moros y lo moruno en general, y no nos debe extrañar ya que se trata de un novelista orientalista que creció con una imagen idílica de los moros que dominaron parte de España, en parte gracias al legado que sigue existiendo en Andalucía. Pero a medida que pasaban los días y viviendo la guerra de primera mano y convivir con los soldados y generales, ha ido desarrollando un creciente sentimiento patriota, un sentimiento que por momentos le hizo desear disparar con un arma en vez de hacerlo con una cámara de fotos. No dejemos de lado que el propio Pedro Antonio se sorprendió mucho cuando vio el sistema de vida que tenían los moros, es decir, nada parecido a la imagen que tenía construida en su mente, y en palabras de Pedro Antonio escribía lo siguiente en su famoso Diario de un Testigo. Más tarde, cuando los movimientos de mi corazón y los delirios de mi fantasía se convirtieron en ideas, cuando mi afición a lo extraordinario y maravilloso se trocó en amor a la patria, cifrándose en ardiente afán de su prosperidad y de su gloria, cuando más español y cristiano que poeta amante de los moros, mis propensiones individuales principaron a convertirse en aspiraciones colectivas y a dilatarse por el horizonte político. Ya no fue mero deseo de cumplir una peregrinación romántica lo que me llevó a soñar de nuevo con la cercana morería. Fue el convencimiento de que en África estaba el camino de aquella verdadera grandeza nacional que los españoles perdimos por resultado del descubrimiento de América. O sea que lo que empezó siendo un viaje por amor a lo moruno acabó haciéndole cambiar de idea y pensar que la grandeza de España pasaba por conquistar África. Y sin que nos suponga ninguna sorpresa, Pedro Antonio dejó de ser reportero y pasó a ser un soldado voluntario. En esta segunda fase de pensamiento de Pedro Antonio se le acusaba, y no sin razón, de contradecirse continuamente. Y esto se debe a que, por una parte, en realidad él era un escritor romántico, muy emparedado entre los términos del orientalismo sublimado de raíz granadina, pero por otra parte tenía unas ideas de un españolismo cada vez más creciente propio del Estado liberal conservador que se había ido abriendo camino desde 1830 en adelante, cuando las guerras coloniales amenazaban a cualquier país. Es importante saber que a partir de 1830 en adelante, mientras se contraen y se reducen los territorios españoles en América, dentro de España se ha ido incrementando el discurso africanista español de tenor geopolítico y misional, y se irá repitiendo a través de la propaganda el discurso expansionista hasta la saciedad, es decir, hasta que se normalice y la gente empiece a ver como legítima una expansión en África. De esta manera empieza a perfilarse y a definirse el paisaje inicial del orientalismo español de los años 80 del siglo XIX, en cuyo contexto el moro empieza a adquirir connotaciones negativas que le distancian de esa imagen sublime que la gente había consolidado en sus mentes desde la Edad Media, como es el caso de Pedro Antonio. Y justo en esta época es cuando Pedro Antonio pasa una fase de madurez en su pensamiento, pero sin dejar de lado el patriotismo español. Simplemente las emociones y el amor por la patria no le cegaron ante hechos que él consideraba deleznables, así que pasó a ser considerado pacifista, y es precisamente por la propaganda a través de los medios de comunicación, que estaban todos controlados por el gobierno, lo que le hizo escribir lo siguiente. Hoy creo, o mejor decir, llevo meses y medio de creer, que nuestra misión en África está cumplida por ahora, que la continuación de esta guerra no tiene objeto, que será una calamidad para España, cuyo espíritu público anda extraviado, que los periodistas de la corte, dueños absolutos de la opinión nacional, abusan de ella para empujar nuestro ejército hacia un abismo, movidos por el error,
por la ignorancia, por un patriotismo mal entendido o por miserables pasiones, por ruines envidias, por maquiavélicos propósitos. Hoy creo, en una palabra, que la cuestión de paz o guerra, que el interés de la nación, que la gloria del ejército, que los destinos de España no se ventilan ni aquí sino allí, no dependen del valor de nuestras tropas, sino de la prudencia del gobierno español y de la ilustración y patriotismo de los periodistas. Por consiguiente, la patria está en Madrid. Chapeau, olé por Pedro Antonio. Voy a terminar con dos ideas generales. Primero, abogaba por la libertad de prensa y así, de expresión, hace 150 años. Consideraba que una verdadera patria libre y próspera pasa porque cada uno exprese sus ideas en libertad y que no sea el gobierno quien tenga que decidir qué se publica y qué no se publica. Y la segunda idea es que está bien hacernos mirar nuestras ideas y pensamientos. Y no me refiero a cambiarlos de forma radical, sino no tomar nada como verdad absoluta y cuestionarlo absolutamente todo. Espero que te haya gustado el vídeo.